Son las 7 de la mañana con 4 minutos, amigos. Empezamos con las entrevistas y lo hacemos con Pablo Zambrano, eres analista económico. Buenos días, Pablo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Estados Unidos dicen que está atravesando por una inflación más alta en los últimos 40 años que está afectando a la vida normal a nivel económico de los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar o cómo está afectando al Ecuador esta realidad que están viviendo en Estados Unidos, economista? Muy buenos días. Primero hay que contextualizar la crisis, porque caso contrario solamente estamos viendo el efecto, pero no cuáles son las causas para esa amarga realidad que está viviendo hoy por hoy la primera economía mundial, como es la economía norteamericana, la economía estadounidense. Y hay que recordar por qué razón se está dando esta crisis inflacionaria tras 40 años. La última fue en noviembre de 1981. Bueno, el punto es muy sencillo. Del año 2020 al 2022 se comenzó a imprimir dinero en una velocidad que no se lo había hecho en los 2 últimos siglos en Estados Unidos. Algo bastante preocupante, digamos, esa emisión monetaria, pero en cambio, si no se lo hacía, se corría el riesgo de tener bastantes problemas en lo que tiene que ver al consumo de la población norteamericana. En tal sentido, se emitió bastante dinero en los Estados Unidos y esto afectó sin duda alguna a la inflación que están viviendo allá en Estados Unidos. Pero ojo, no es una inflación solamente de Estados Unidos, es una inflación a nivel mundial. En Europa, en América Latina, en el Ecuador también lo estamos viviendo, y es por ese motivo que realmente se esperaría que en los próximos meses comience a declinar un poco el ritmo inflacionario, dado que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, ha comenzado a subir los tipos de interés o las tasas de interés, y de esta forma está tratando de frenar la inflación en Estados Unidos. Ahora, ¿no tiene nada que ver, economista, con respecto a la guerra de Ucrania o también afecta? Claro, justamente la principal razón es, en el caso de Estados Unidos, es el tema de la emisión monetaria, pero existen otros factores adicionales. Incluso el confinamiento que ha impuesto China nuevamente en el tema del COVID-19 ha impactado. Y la guerra de Rusia con Ucrania impacta negativamente a nivel mundial, tomando en consideración que entre estos 2 países, entre Rusia y Ucrania, son los principales proveedores de trigo, el principal insumo para el pan a nivel mundial, en un porcentaje del 25%. O sea, la cuarta parte de lo que se produce de trigo a nivel mundial lo producen Rusia y Ucrania. Y también el tema del alza en el precio del petróleo está complicando a nivel inflacionario a escala internacional, tomando en consideración que Rusia, luego de Arabia Saudita, es el segundo productor a nivel mundial en lo que tiene que ver a petróleo. En tal sentido, sí, hay un contexto internacional bastante desfavorable que está marcando realmente las economías mundiales, y se esperaría una crisis similar a la que hubo en los años 70, cuando también subió el precio del petróleo y hubo una recesión combinada con inflación, lo que los economistas conocemos con el nombre de estanflación, es decir, una recesión combinada con inflación, lo cual es el peor de los escenarios, dado que lo normal es que cuando haya inflación baje más bien el desempleo. Pero aquí estamos viendo lo contrario, ¿no? Hay un aumento de la inflación y se espera también un aumento del desempleo a escala mundial. Algunos analistas económicos que están vinculados con los medios de comunicación en Estados Unidos hablan de que 2 trimestres consecutivos de un estancamiento y reducción de la economía en Estados Unidos ya prácticamente es una recesión, aunque el gobierno de Joe Biden ha dicho que no ha reconocido. Entonces, ¿qué análisis tienen ustedes? ¿Es una recesión que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Es el inicio de la misma? ¿Cómo lo mira? Sí, justamente la definición técnica de recesión son 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, es decir, el Producto Interno Bruto decrece en relación a lo que venía creciendo,
o de una vez se torna negativo ese crecimiento, eso sería ya una depresión. Al momento no estamos viviendo una depresión, obviamente, sino una recesión, que significa evidentemente que el Producto Interno Bruto comienza a desacelerarse, y esto hace que la oferta productiva se contraiga. Al contraerse la oferta productiva también se genera incrementos en los precios. Entonces hay que diferenciar una inflación por el lado de caída en la oferta, que hace que aumenten los precios, a una inflación por aumento en la demanda, que hace que también aumenten los precios. La más grave y más preocupante es cuando cae también la oferta productiva, porque de esa forma estamos viendo que se están combinando los dos fenómenos juntos, es decir, una recesión y una inflación. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de esta situación para el Ecuador, concretamente para América Latina? Esto evidentemente va a hacer que nuestras exportaciones tengan un nivel de salida mucho menor que antes, dado que los consumidores norteamericanos van a preferir productos básicos y no evidentemente artículos como banano, flores, camarón. En fin. El camarón mismo, bueno, el camarón puede tener un poco más de salida dado que es alimenticio. Ahorita los alimentos van justamente a revalorizarse porque evidentemente incluso se habla de una posible crisis alimentaria a escala global. Ahora, el escenario es negativo, pero lo que sí se espera es de que no sea muy larga ni muy profunda esta recesión. Eso es lo más importante, creo yo, de cuánto dura esta crisis, y eso es muy difícil prever, dado que estamos viviendo ahora también la famosa viruela del mono, que viene a complicar la situación junto a la COVID-19, y aparte la guerra con Rusia y Ucrania, que todavía no se calma, digamos, y se está esperando, ojalá que ya en el 2020 la situación se controle. Ahora bien, la fortaleza del dólar, esto es importante hablarlo porque el ecuatoriano promedio escucha generalmente gente que habla en los medios de comunicación con total desinformación, no lo digo por ustedes, evidentemente, en Telerama, sino a nivel de todos los medios. Están hablando, por ejemplo, de que el Ecuador de Ghana se dolarizó y que por eso estamos viviendo esta crisis, en fin, que deberíamos tener estabilizadores automáticos como la posibilidad de evaluar, en fin, qué es lo que está pasando en Colombia, con un peso colombiano que más de 4.000 pesos ha estado subiendo, correcto. Imagínense esa situación, esa realidad, y esto se presenta precisamente por no tener una moneda dura, una moneda fuerte. La moneda dura, la moneda fuerte, doctor, le permite al consumidor economista. Sí, no hay problema. Hablemos de trabajo, economista. El trabajo, usted decía que van a bajar las fuentes de trabajo en Estados Unidos, y creo que ahí sí se coincide. Pero si hablamos de trabajo como consecuencia para el Ecuador, tenemos una migración altísima y que incluso envía remesas acá. Y si no hay trabajo va a ser más complicado. Las exportaciones, si se reducen para productos específicamente suntuarios o que sean costosos, simplemente pues también afectará al Ecuador. Ante eso, ¿se está viviendo ya esto o no? Sí, o sea, obviamente va a afectar al Ecuador, pero le está afectando a América Latina en general, ¿no? No solamente, no solamente la afectación es al Ecuador nada más, sino a toda América Latina. Eso hay que tomar en consideración. Yo lo que decía es que efectivamente la crisis en Estados Unidos nos va a golpear. Ahora, lo importante sería justamente de que se tomen medidas de parte del gobierno para de alguna manera paliar esa crisis. ¿Cuáles podrían ser estas medidas? Por decir algo, reducir el tema del impuesto a la renta, por decirle algo, en los sectores que pueden verse afectados con el tema de la exportación hacia los Estados Unidos. Esa podría ser una salida coyuntural que se puede dar a esta situación que lamentablemente se está viviendo, como le decía, producto de una crisis mundial, y que lamentablemente aquí en el Ecuador no se la entiende de esa forma, y es por eso que, por ejemplo, se plantean mesas de diálogo para hacer controles de precios, en fin, lo cual va a encarecer aún más la situación, la vida para la gente común, dado que eso mismo hicieron en Venezuela, controlar precios, y usted ve
todo lo que ha pasado, que más bien se disparó la demanda eso es verdad. por productos y eso más bien complicó en lugar de solucionar. Por lo tanto, una cosa es controlar a través de... Un segundo nomás. Una cosa es controlar a través de las intendencias, por ejemplo, la especulación, lo cual está muy bien, pero otra es que el gobierno venga y fije los precios de los productos. Eso sí, no lo podemos permitir. Economista, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Gracias muy a usted. amable. Gracias. Economista Pablo Zambrano, analista económico. Tema